Bien, buenos días. Voy a andar caminando por aquí, no me puedo estar quieto y aparte está pequeño el espacio, así es que... Bien, agradezco primeramente la atención de haberme invitado a su evento y esperemos que no se queden con pocas dudas, ¿no? Ojalá sean muchas, porque habitualmente es para lo que yo preparo mis discusiones o mis pláticas, para que ustedes se queden con muchas dudas. No venimos a resolver ninguna, sino más bien a plantear algunas cosas diferentes. El estar aquí, bueno, me decían que querían hablar o que querían escuchar respecto de la flora microbiana, en otro momento llamado así. Actualmente se han modificado un montón de términos y pues habrá que abordarlos con la terminología más actual. Vamos a ver cuál es la importancia de la microbiota para nosotros como seres humanos, cuál va a ser en el caso de la carrera de cirujano dentista, específicamente para la endoperidoncia, y cuál es la relación que tenemos con estos bichos. Establecer la relación con la salud y la enfermedad, que sería el punto que es el medular de la plática. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de bacterias, pues en muchas de las ocasiones nosotros hemos sido formados para eliminar a las bacterias, o sea, simplemente no convivir con ellas. Y esto es un problema muy grave, porque dentro del desarrollo humano, la primera teoría para que nosotros tengamos células diferentes es de que nuestra célula humana tiene una estructura que no corresponde a nuestra célula. Y esta célula es la mitocondria. Si ustedes se fijan en la mitocondria, sus características histológicas y moleculares son totalmente diferentes al resto de la célula. Y la diferencia entre la célula vegetal, la célula animal, que son eucarióticas, en el caso de la célula vegetal que tiene pared celular, y su mecanismo de producción de energía, todos sabemos que son los cloroplastos. En el caso de la célula humana, que no tenemos pared, solamente tenemos membrana, tenemos a la mitocondria como nuestra estructura. Cuando queremos saber el filum genético de todos los que estamos aquí, queremos saber realmente si nuestros papás son nuestros papás, encontramos muertos por ahí en algún lugar y buscamos que se logre la identificación de esos cuerpos cadavéricos, todo el mundo sabemos que se busca el ADN. Pero el ADN que se busca es el ADN mitocondrial, no es el ADN nuclear. Entonces ya desde ahí nos establece una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque la teoría de que la mitocondria era una bacteria que ingresó a nuestra célula y a partir de ese momento se establece una relación simbiótica, esto es, si se salen las mitocondrias nos morimos, si mi célula no favorece el desarrollo de las mitocondrias también desaparecen. Y esto se nota en cualquier libro de texto de histología que nos dice que una mitocondria tiene doble membrana, igual que el núcleo. Es la única estructura con doble membrana, con su ADN propio y con estructuras que si la dejáramos solita podría sobrevivir, y de hecho se han cultivado mitocondrias y han logrado desarrollarse por sí solas, cosa que no se hace con ningún otro organelo celular. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos una relación muy interesante con las bacterias. Actualmente, pues, quienes se han dedicado a contar esto, nos dicen que por cada célula humana hay 3 bacterias. Entonces, no sabemos si nosotros estamos conviviendo con la bacteria simplemente nos tomó como algo para poder crecer. Tenemos mucho más bacterias que células en el cuerpo humano, incluyendo, contaron las células cerebrales, ¿no? Que es la parte donde hay mayor cantidad de células. Entonces es un sistema microbiano que en este caso lo que más nos llama la atención es que está principalmente, dicen, en el tracto gastrointestinal, que inicia en boca y termina en ano. Y precisamente es en boca en donde tenemos una relación muy interesante. Algunos microbiólogos dicen que la boca es el lugar más séptico de todo nuestro cuerpo. Otros los apoyan
y dicen, pues tienen razón, ¿sí? Es más sucio que el ano. Y para ustedes que se dedican a trabajar con bacterias todos los días, como endoperiodentólogos, es creo que una profesión de muy alto riesgo, ¿no? En el caso de que tuviéramos el pensamiento que en otra hora nos dijeran, hay bacterias, mátalas. Y entonces tenemos en el desarrollo de nuestra formación profesional antisepsia, asepsia como historia, y tenemos que tener campos. Ustedes obligan a sus alumnos y entre ustedes en sus clínicas se ponen gorro, cubreboca, guantes, gogles, máscara, ponen su sistema anti-flush, no sé, o sea, ponen un montón de cosas que les llaman barreras biológicas, ¿no? O barreras de protección. Pero ¿realmente nos estamos protegiendo? ¿O simplemente estamos haciendo lo que los gringos nos dicen que hagamos? Porque este es un protocolo gringo, o sea, no hay más. Y si ustedes van a hospital, a clínicas gringas, ven que no llevan nada de eso a cabo, pero nada. Entonces realmente es algo como que lo que se tiene que hacer, nos da nuestra Biblia y nos las aprendemos. Y esto es realmente muy poco meritorio para aquellos que nos dedicamos a estudiar, porque entonces la capacidad crítica se pierde. ¿Cuáles son y por qué la importancia de la plática? ¿Cuáles son las funciones de las bacterias? Y nos olvidamos un poco de matarlas con los antibióticos, que también el manejo de antibióticos deja mucho que desear. Generalmente es un manejo por moda. Ahorita estamos en la moda de la clindamicina más el ibuprofeno, ¿no? Todo mundo manda clindamicina más ibuprofeno porque ya pasó la moda de la ciprofloxacina, ya pasó la moda de la amoxicilina con el metronidazol, ya pasó la moda de la ampicilina, que fue una de las primeras por ahí de los 70s, pero quienes vendieron más ciprofloxacina en el mundo fue el gremio odontológico. El gremio odontológico y específicamente aquellos que se dedican a las enfermedades parodontales. Entonces, es muy importante saber contra qué vamos. ¿Por qué ya no se usa la ciprofloxacina tan frecuentemente? Por la resistencia bacteriana. ¿Por qué ya no se usa tanto la ampicilina? Por la resistencia bacteriana. ¿Por qué no se usa tanto el metronidazol más la amoxicilina? Porque ya no es moda. Ya no dije por resistencia. Ahorita la moda es clindamicina. Y entonces el que no manda clindamicina está fuera de contexto. De ahí es un problema. Si nosotros hablamos de las funciones que tienen las bacterias para con nosotros, debe de ser una de ellas, fíjense bien, recuperación de nutrientes y energía. Las bacterias nos generan energía y nos recuperan nutrientes que nosotros no podemos metabolizar. Esto es muy interesante. En Centroáfrica hay algunas tribus muy pobres, no hablo de los pobres ni de Chiapas ni de Oaxaca, porque realmente no tienen esas condiciones, en donde los niños no tienen absolutamente nada que comer. Entonces, estos niños han sobrevivido gracias a que se encuentran a los basureros, y en los basureros hay un montón de papel, y comen papel. Y el papel es degradado por las bacterias que ellos tienen, generándoles la capacidad de poder sobrevivir un día más. Entonces, aquí estamos hablando de una condición meramente metabólica que no corresponde al humano, porque nosotros no tenemos las enzimas que corresponden a la degradación de aquellas estructuras vegetales como es el papel. De alguna manera, entonces, la recuperación de energía y nutrientes es una parte muy importante. De otra forma, la invasión contra los microorganismos también es muy importante. Y esta va directamente a una teoría que en medicina tenemos como la teoría de la higiene y que varios de ustedes la aplicaron con sus hijos o bien sus padres la aplicaron con ustedes. Aquellos que están muy bebés, pues sus papás los estuvieron cuidando, y aquellos que están un poquito más grandes de bebés, como púberes, ¿verdad?, que tienen a sus hijos, visitaron a varios médicos, especialmente los niños se enferman muy frecuentemente cuando entran a la guardería, estancia infantil y en la primaria, ¿no? Es cuando es nuestra mejor época para los pediatras, porque se enferman cada 15 días. Eso es genial. Sí, eso es genial. ¿Por qué?
Porque los primerizos se preocupan siempre y por un moco van a la consulta. Estornudo, van a la consulta. No vaya a ser neumonía y van a la consulta. Orinaron mal, pues sí, porque tienen todo el prepucio pegado y embarraron por todos lados. No vamos a que lo revisen, no vaya a tener algún problema. O sea, todo lo que tiene un bebé en los padres primerizos es grave. Y esto afortunadamente para nosotros lo vemos. ¿Quiénes se enferman más? ¿Los que nacen por cesárea, los que nacen por parto? Los de cesárea. ¿Por qué? Porque con el parto nacemos entre excremento y orina. Y entonces el excremento y la orina que tiene un recién nacido, y que es lo primero con lo que se pone en contacto, y se oye medio asqueroso que nos comamos la popó de la mamá y nos tomamos la orina de la mamá, pues no es asqueroso, simplemente es que las bacterias de la madre, todas las que lleven el excremento y en la orina, todas pasan a ser parte de la vida de ese ser humano, por toda la vida. Entonces, el nacimiento por parto nos confiere una protección para toda la vida. Aquellos que escogen por cesárea, pues obviamente llegan, se le lava la panza, se le pone jabón, benzal, mertiolate, yodo, lo que sea, y si son de los billetudos, se les pagan todos los seguros de gastos médicos, le ponen campos estériles que tienen adhesivo, ¿verdad? Se le pega, se corta el adhesivo, ya saben, todo el lujo. Sí, y todo es desechable, ¿no? Pero aquellos que no pagaron lo desechable, que fue esterilizado, que son campos de tela, etcétera, etcétera, pues tienen un poquito más de bacterias. Y aquellos que nacieron así como que en la clínica de no sé dónde, que no tenían ni los campos estériles, pero ya llegaba de urgencia y que lo superaron como en las películas del oeste de hace 50 años, pues traen todavía más bacterias. A lo mejor ese bebé va a tener un poquito más de protección que el otro que nació en el grupo Ángeles, ¿no? Entonces, de entrada, pierde toda la protección de por vida. La protección del huésped frente a la invasión de microorganismos se establece desde el nacimiento. De tal manera que cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica, es muy importante preguntar, ¿cómo nació? ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a un bebé, o a un paciente pediátrico, o a un paciente adolescente, o a un paciente adulto, que puede tener una disminución en su capacidad de defensa. Más allá de esto, cuando ya estos papás están hartos de que su hijo esté mocoso todo el año, ¿verdad? Lo llevan ya con el alergólogo, con el inmunólogo, con el gastroenterólogo, con el otorrino, con todos los llevan. Ya gastaron una cantidad de dinero y el alergólogo, ¿qué les dice? Quiten peluches, quiten alfombras, laven paredes. Ahí va, más o menos, ¿sí? Les suenen. ¿Sí? Quiten todo lo que pueda generar acumulación de polvo. Y entonces, ¿qué sucede? Esa es la teoría de la higiene. Es la famosa burbuja que incluso en una canción de un grupo inglés, ¿cómo se llaman estos señores? Simply Red, que está un niño en una burbuja y que ahí crece. Esa es la teoría de la higiene, que tenemos que tener encerrado al paciente para que no esté en contacto con estos fabulosos bichos, ¿no? Porque se va a estar enfermando. ¿Y qué sucede? Pues que existimos otros locos, también médicos, también pediatras, también del área de infectología que dicen, no, el niño debe de jugar con perros, gatos, pájaros, en el lodo, en la tierra, en el pasto, dele de comer de todo. Y entonces dicen, ¿quién se enferma más? ¿El que vive en la burbuja o el que vive en el lodo? El que en la burbuja se va a enfermar cada vez más. Y entonces ahí tenemos un problema de que hay un desconocimiento por parte de nuestro sistema inmunológico de esto. Aquellos de ustedes que ya se fueron a la India, si se fueron al Ramadán y se fueron al Ganges, que sabemos que es el río más contaminado de todo el planeta, incluyo los de Filipinas, que son basura entre lo que se puede navegar entre las lanchitas, es basura.
Bueno, pues el Ganges es más sucio todavía, porque van cadáveres, hay excremento de animales, excremento de humanos, orina, hay de todo. Y ahí se bañan, ahí lavan su ropa, ahí hacen todo porque esa parte es sagrado. Y entonces, ¿qué sucede? Nos enferman. Pero si cualquiera de nosotros llega y nos vayamos ahí, quién sabe cómo nos vaya. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas bacterias como ellos. De tal manera que entonces la invasión de nuestros microorganismos no necesariamente es una invasión, porque al inicio de la plática dijimos que teníamos 3 bacterias por célula. Entonces, así como que esa invasión podríamos superarla cuando nos exponemos a otros riesgos. Si yo voy y me como un guarache con huevo o algo aquí alrededor de Fez Iztacala, pues no va a ser la misma microbiota que de la que como yo en Fez Zaragoza, ¿verdad? Y entonces, cuando entrábamos a nuestra alma mater, decíamos, no, es que en mi bachillerato las gorditas de ahí eran las buenas, porque cuando entré a la licenciatura me enfermé. ¿Y qué sucede? Después de estar 4 o 5 años en los mismos lugares, ya no nos enfermamos. Los inmunólogos de la vieja escuela dicen, hacemos inmunidad al exponernos ¿contra quién? Contra las bacterias del sitio donde vivimos. Ay, gracias, que amable. Muy amable. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo inmunidad, se refiere a estar en contacto con aquello que es natural. No me voy a ir a meter con los que tienen influenza y que están reportando que en Monterrey se triplicó la cantidad de pacientes con influenza, ¿no? Ya para ahorita fue la nota que sacaron ayer, que empezaron a tener ya 250 y tantos casos, cuando el mes anterior no habían llegado ni siquiera a los 40 casos. ¿Qué quiere decir? Que está muy, muy fuerte. Por cierto, ¿ya se vacunaron? Funciones tróficas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la función de las bacterias en este aspecto, para que se entienda a qué se refiere este concepto de funciones tróficas, es aquellos pacientes que tienen memoria genética a cáncer. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está protegiendo. Entonces, si nos seguimos tomando los antibióticos que hasta la fecha se han usado para destruir a las bacterias, estamos eliminando estas funciones. De alguna manera, la introducción de la plática es para que vean la importancia de las bacterias. Ahora, las bacterias van a vivir con lo que yo le dé de comer. Hay quien come pura carne, son el tipo de bacterias que proliferan. Hay quien come puro pasto, son las bacterias que proliferan. Ahora vamos a ver cuáles son las que nos pueden ayudar mejor específicamente en esto, ¿no? Estamos hablando de aquellas bacterias que durante el transcurso de nuestra vida nos pueden generar enfermedades tan graves como el cáncer. El cáncer, hace 40 años, nosotros no veíamos pacientes de cáncer gástrico de menos de 50 años. Todos eran de 60, 70 años de cáncer gástrico. Y ahorita tenemos pacientes de cáncer gástrico de 35 a 40 años. Entonces, más o menos coincide con la entrada de McDonald's, Burger King, Pizzas Domino's. Sí, es en serio. Entonces, actualmente yo les puedo decir, si quieren a sus hijos, castíguenlos y llévenlos a las pizzas, a Little Caesar, al Domino's, castíguenlos. Y digan, vas a morir por dragón. Y sí, porque antes nos decían que era premio y te daban tu cajita feliz. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nuestras bacterias establecen un equilibrio entre la salud y enfermedad, en una forma natural. Diría Bolita Ayala, ¿no?, que hay bacterias malas y bacterias buenas. Pero a nosotros en Ciencias de la Salud nos han dicho que las bacterias todas son malas y hay que darles antibióticos. Ojo. Los microorganismos que colonizan van a coexistir. ¿Cuál es el problema? Que no estén en equilibrio. Tienen que estar en equilibrio, tanto las que son positivas, no me refiero al Gram, sino las que son buenas contra las que son malas. Estas las vamos a tener. Tenemos Cándida, tenemos Staphylococcus aureus, tenemos Escherichia coli. Siempre las vamos a tener, como patógenos o como no patógenos, dependiendo de nuestra capacidad de respuesta.
Si alguien tuvo la fortuna de tener alimentación al seno materno, bueno, pues no se enfermó un año completo. Pero si desafortunadamente no fue alimentado con seno materno y fue con leche de bote, pues no solamente se va a enfermar más, sino que tiene un agravante adicional que son las alergias. Ayer pasaban a visitarme las personas que venden ahora, va a empezar a comercializarse la leche de cabra. Y es que esto es nuevo, le digo, no, esto ya está más viejo que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes pasaban a la Ciudad de México con una burra y una cabra las personas que vendían y pasaban de casa en casa. Actualmente eso ya no se ve, porque eso se ve, ¿cómo voy a comprar ahí en Polanco mi leche de burra y con la burra ahí en la calle, ¿no? O sea, como que no. O acá por Valle Dorado, cosas así, ¿no? Entonces ahora ya viene la leche holandesa de cabras holandesas. Sí, ya. Antes había, se llamaba Carry Home. Digo, pero bueno, si la leche de vaca nos está haciendo daño, y hay quien todavía anda buscando cómo sustituir su leche, ¿no? Sabiendo que desde los 5 años no se debe de consumir, porque la leche es un marcador directo al cáncer gástrico, directito. Entonces, para aquellos que extrañan su licuado en las mañanas. El microbioma, entonces, ¿qué es? Se refiere a los genes de las bacterias que modifican mi comportamiento celular. Esto es el microbioma. Y obviamente que cuando nosotros tenemos diferentes genes, y estos genotipos son muy interesantes. Actualmente, quizás los hijos de algunos de ustedes están preocupados por saber qué genes tienen, porque ya como que es una curiosidad mundial. ¿Tendré genes de judío? ¿Tendré genes de negro? ¿Tendré genes de Trump? No lo sé. ¿Sí? Cuando se me sale todo lo idiota, pues yo creo que sí. Seguro, entonces ya ni siquiera me hago el cariotipo, ¿no? Pero esto es muy interesante, que nuestras bacterias se establecen a partir de nuestros genes. Y estos genes nos van a modificar el resto de nuestra vida. Tan importantes son las bacterias que se está relacionando la participación de los probióticos en aquellos pacientes que tienen déficit de atención. Y de alguna manera también estamos relacionando a estas bacterias con problemas de tipo Asperger. Y el Asperger, el espectro autista, es tan grande. Y tenemos ahorita 2 factores neonatales muy interesantes. Uno, el tipo de bacterias que tiene la madre, el tipo de bacterias con el que se coloniza el hijo y evidentemente qué fármacos se han utilizado. Y uno que está marcando con daño específicamente para hiperquinesis es el paracetamol, que por años se ha dicho que es el más seguro. Sí, el ibuprofeno no sirve para nada, pero bueno, igual se receta. Entonces, porque no es uno de los que vamos a ocupar como algo interesante. Y digo que no sirve para nada en el aspecto de que deba de controlarse. Sí nos quita el dolor, sí nos quita la fiebre, pero habría que utilizar otras cosas, ¿no? Entonces, estos genes de los diferentes individuos son los que se establecen para aquellos que se meten en internet y que quieren saber. Ya hasta nos mandan por Amazon la cajita con el hisopo, nos hacemos nuestro raspado de mucosas, lo metemos en el tubo, lo regresamos y 2 semanas después nos regresa nuestro formato y nos dicen, puedes descargarlo en tu computadora en tanto tiempo, y después se borra. Y entonces ahí vienen, ¿sí? Sí, porque es lo que se pagó. Y entonces nos dicen cuáles son las razas y genes que nosotros pudiéramos tener de otras zonas del mundo. Y es muy interesante. ¿Qué sucede entonces? Que hay ya ahora un montón de cosas. A partir de 1990 se empiezan a establecer dentro de los estudios de la leche, que era lo más importante para poder desarrollarnos, y se establece que primero nos decían que la leche de la madre era estéril. Sí, la que se produce, pero la que sale ya no. Dice, a ver, ya no entendí. La leche de la madre se está formando estéril. Oiga, ¿y si me como unas enchiladas, le hace daño al niño? Porque ya ven cómo salen las mamás, ¿no? Con su gorra,
sus chanclas, su pantufla, como con 2 o 3 cobijas, la mamá de la mamá cargando al niño, la suegra cargando la bolsa y el inútil del marido atrás para ver que se olvida, que generalmente se le olvida todo, siempre. Y entonces, ¿qué pasa cuando dicen, le tiene que dar pecho? Y primero, ¿cómo le va a dar? Porque es una bola de cobijas el bebé. Tiene que quitárselas, pero le va a entrar aire. Pues sí, eso respira. Tienen que quitarlo. Recuerden que a partir de las 6 horas tenemos la misma temperatura toda la vida. Ni se enfría más, ni se enfría menos que cualquier adulto. Entonces es ilógico que les pongan tanta ropa. Pero bueno, ese es un mal cultural. Ya que le van a dar el seno materno, ¿la mamá se lavó el pecho? No es cierto, luego hasta las vemos ahí en el metro, afuera de la escuela. Sí, pues, no se lavan. Y todos los conductos galactófaros que son 12, están llenos de bacterias. ¿Qué bacterias? Bifidobacterias. Y en el 90 se establecieron como que eran las principales colonizadoras de los niños. Son las primeras que van a llegar. Y efectivamente esas son las que les dan la protección durante un año, esas bifidobacterias. De alguna manera, los microorganismos vivos que nos van a conferir un efecto benéfico, en otro momento y de otras áreas que no fueran el seno materno, se les llamaron probióticos. Pero al alimento que lleva la leche para crecimiento de esas bacterias se le llama prebiótico. Y esos prebióticos, algunos de ustedes se los dieron a sus hijos en una cosa que se llama pedialite. Y el pedialite había uno que tenía el apellido Fos, que son fructooligosacáridos. Los de la madre son GOS, galacto-oligosacáridos. Estamos hablando de azúcares. Para aquellos que son de gym y que están con su malteada de proteínas, aguas, porque eso no sirve para esto. Ni para crecer tampoco. Entonces, el término prebiótico se refiere a lo que consume una bacteria. Y a la bacteria como tal se le llama probiótico siempre y cuando no nos haga daño. Ese es un probiótico. Una pregunta que normalmente se puede generar para esto es, oiga, mi nieto, mi bebé se tomó 10 Yakults. ¿Le hace daño? Por definición, no. Oiga, es que el Yakult tiene mucho azúcar. No, eso era hace 20 años. Cuando salió Chamito, fue precisamente porque reformularon Yakult y era de la misma casa comercial. ¿Qué hicieron con Chamito? Le quitaron el 70% del azúcar que llevaba el Yakult. Y entonces cuando reformulan el Yakult, le quitan el azúcar, solamente le dejan el azúcar suficiente, esto es, le dejaron el prebiótico suficiente para que crecieran los probióticos. Entonces, si se toma 20 el enano, ¿le va a hacer daño? No. Por definición, no debe de dañar. Si se toman una caja se quiere suicidar y se quiere tomar una caja de Lactipan, pues que se la acabe. ¿Le va a hacer daño? No. O sea, ningún probiótico es para dañar. De tal manera entonces que vamos a tener diferentes tipos de probióticos. Algunos que tengan ya más o menos mi edad, pues se van a acordar de las mamás que tenían sus búlgaros con agua, tapados con un trapo, que se levantaban religiosamente, ya saben cómo son las mamás, ¿no? A las 5 de la mañana para que el crío desayune. Y entonces le ponían y lo lavaban y ya estaba harta. Oye, ¿tu mamá no quiere búlgaros? Llévale, para que vea lo que se siente, ¿no? Entonces, hay un montón de probióticos. Y los búlgaros son uno de los grupos étnicos mucho más estudiados, y no me refiero a las bacterias, sino a los búlgaros nacidos en Bulgaria, que en la Edad Media tenían una edad promedio de 90 años, cuando en la Edad Media la vida máxima era de 40 en Europa. Dice, ¿cómo va a vivir 90? Y entonces desde ahí ellos tomaban sus leches fermentadas y por eso los búlgaros reciben ese nombre. De tal manera que aquellas bacterias que me sirven para la fermentación van a generar salud. Dice, ¿cómo puede llegar a ser viejo? Pues sí, son
parte de la fuente de la eterna juventud. Aquellos que no se comen el pasto, o su jugo verde, o su licuado de alfalfa, pues se están acercando más a la muerte que aquellos que sí se lo toman, ¿no? Si a poco sí, ¿en serio? Después lo van a ver. Entonces tenemos lactobacilos, tenemos bifidobacterias, que dijimos que estas son las que colonizan a partir del seno materno, y tenemos algunas otras, como son las levaduras, y pues algunas aquí conocemos esta muy bien, ¿verdad? La tenemos bien tipificada. Recuerden que Luis Pasteur se hizo millonario por dedicarse a la microbiología, pero pues él fomentaba borrachos, ¿no? ¿Por qué tenía tanto dinero? Porque logró hacer que su vino no fuera vinagre. Su vino siempre fue vino. ¿Y por qué fue eso? Por las levaduras que cultivaba. Y entonces, mientras otros productores de vino estaban a la disposición de la suerte, si llegaba una buena levadura y tenían vino, qué bueno, pero si no, iba a ser puro vinagre. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Pero a lo mejor si se hubieran dedicado a hacer vinagre, les hubiera ido bien con los AINES. Y también hubieran sido millonarios. Entonces, todos estos son de alguna manera condicionantes para poder saber cuáles son probióticos, porque luego nos dicen, no es que probiótico nada más son las bacterias, y no es cierto, también los hongos nos generan cierta protección. Los hongos, sí, aquí están, estos son hongos, estas son bacterias, hay otros. Este que tengo señalado, el Bacillus clausii, para algunos de ustedes que se les daban probióticos, porque probióticos se han dado toda la vida. En el país estaba la levadura Z, el Cinuberase, que es parte de la historia del Bacillus clausii. El Cinuberase era un Bacillus subtilis, no tipificado. Y ese Bacillus subtilis, supuestamente era el Cinuberase, pero después empezaron a ver que tenía condiciones específicas, y hasta 1974 lo empezaron a estudiar, separaron su genoma, y en el 90 lo separan el Bacillus subtilis y pasa a ser Bacillus clausii. Al Cinuberase, que era una marca que vendía barato, le cambian el nombre, se llama enterogermina, y entonces la enterogermina es más cara que el Cinuberase, le cambian un poquito el nombre ahí en la fórmula, pero es exactamente el Bacillus clausii. Entonces, hasta ahorita es uno de los mejores probióticos que hay. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquí del lactobacillus, el BB12, dicen que hay que mejoran el efecto protector contra los antibióticos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo qué función tienen las bacterias para aquello que nosotros dañamos. Hay muchos artículos, ¿no? La resistencia del estómago, dependiendo del Lactobacillus rhamnosus, que esto lo podemos beber prácticamente en todos lados. Pero nos gusta más cuando viene en capsulitas, en tabletas, en polvo o en ampolletas. Decimos que si no los tomamos, en lugar de cambiar nuestro estilo de vida y comer vegetales crudos, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la importancia de las microbiotas en los efectos de tipo sistémico, hay un estudio muy, muy bonito que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. En piscicultura. La piscicultura nos está dando de comer en muchos lados, pero también le está dando en la torre al manto acuífero. Por ejemplo, el pescado chileno tiene una alerta mundial de no consumirlo, el salmón específicamente chileno. ¿Por qué? Porque está como el pollo mexicano, lleno de hormonas, antibióticos y sustancias tóxicas. Entonces se manda la alerta mundial, no consumir salmón chileno. ¿Por qué? Porque las granjas de cultivo chileno, por ejemplo, aquí llegan, la instalan en esta parte del mar, hacen crecer 1 o 2 generaciones de salmones y se van, y cuando se van, quitan la granja de piscicultura, todo el fondo de ese mar está muerto, no hay nada. Todos los corales, todo se muere. Entonces se están matando por tramos a todo el mar. Entonces, aguas, ¿por qué? Porque son sustancias tan tóxicas que no puede sobrevivir nada. Ahí está el problema.
Y luego vemos si por ahí alguien tiene prendido su teléfono, que creo que sí es habitual, que en las conferencias siempre están en otro lado, ¿no? Entonces, aquellos para que no me digan que no tienen datos, si buscan por ahí sí, luego, es que no tengo datos, y ahí están en el chat. Busquen un río de Filipinas para que vean cómo están y cómo navegan. Y ese pescado de Filipinas, creo es el blanco y el tilapia, es el que nos llega acá. Entonces véanlo, nada más vean el río, por ahí si tiene alguien su teléfono prendido, para que sea algo así y véanlo, para que vean lo que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, en la piscicultura los japoneses le dieron Bacillus clausi, regresándonos a la enterogermina o al Cinuberase, y le dieron Bacillus clausi a sus peces, y ¿qué creen? Los hicieron más grandes, con más carne, menos colesterol, menos triglicéridos, y por lo tanto venden más con el mismo espacio de agua, porque pesan más sus peces, solo dándoles probióticos. Y luego se los dieron a los humanos, y ¿qué creen? Disminuyeron los triglicéridos y colesterol. Los niños bañándose, doctor. Ándale, exactamente, ¿no? Yo ya los vi. Era para que ustedes vean las mentiras que les llego a decir, que son parte de lo que se distribuye en redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, sí es bueno eso de los búlgaros. Sí. Pero, ¿qué hay de eso que hay búlgaros de agua y búlgaros de leche? Pues es que depende cómo los quiere hacer crecer. Por ejemplo, yo me tomo mi avena con leche. O yo me tomo mi avena con agua. ¿Cuál me gusta? Pero es lo mismo. Claro. Porque antes los amascados eran amarillitos. ¿Qué será lo más interesante? El azúcar que le ponga. Así no, sin azúcar. Entonces va a tener menos. Tiene que poner azúcar. O sea, ¿qué come la bacteria? Azúcar. No come leche. Es que Se come el azúcar. Por eso. Ahí está el azúcar. Ahí está el azúcar. Nada, porque la leche lleva azúcar. Entonces, ¿cuál es el problema de la leche? ¿Y por qué es marcador del cáncer? La grasa. De cada vaso que usted se tome, más de la mitad, el 40% es grasa. Aquellos que han hecho queso y han visto con sus abuelitas que les ponen su cosa esta con el que bordan, tejen, su saro, echan ahí el queso, la leche cortada, luego le ponen su manta de cielo y ven cómo escurre y escurre. ¿Qué está escurriendo? Todo el suero con las proteínas. ¿Y qué se está quedando? La grasa. Y entre más grasa haya, el queso se hace más bolita. ¿Sí? Dicen, más sabroso. Dicen que lo grasoso es lo sabroso, ¿no? El problema es que eso mata a largo plazo. Es más, un mes, háganse una química sanguínea hoy y váyanse una semana a degustación de quesos. Y se toman otra química sanguínea, ya en un mes, una semana después, y vean cómo les va. ¿Y qué opina del suero de leche? ¿Para qué? Para consumirlo. ¿Quién? No. O sea, el suero de leche, lo que usted está consumiendo son proteínas alergénicas. ¿Sí? ¿Sí? Pues es donde van todos. Y la alergia a la proteína de la leche de vaca, dicen, tienen más de 83 diferentes tipos de proteína. ¿A cuál? Pues toda la que lleva el suero. Se ha estudiado la inmunoglobulina, la caseína, la lactoalbúmina. Y bueno, pues ahí tenemos 3, pero hay varias lactoalbúminas, alfa, beta, gamma, y hay caseínas, beta caseína, alfa caseína, gamma caseína, o sea, hay muchas. Dice, ¿a cuál es alérgico? Pues quién sabe. Pues toma suero de leche de vaca. ¿Para qué? Pues para que te tomes el alergeno directamente. Entonces, aguas. Esos silencios son los que me gustan. Entonces, estimula el sistema inmune, producen vitaminas. Las vitaminas que más frecuente nosotros vamos a tener son algunas que están por ahí, que muchos saben que a las embarazadas, ¿qué les dan durante su embarazo? Ácido fólico. ¿Para qué? ¿Para qué toman ácido fólico las embarazadas? Para que el bebé no tenga problemas de malformaciones, ¿no? ¿De qué malformaciones? Espina bífida y anencefalia. No, labio paladar hendido no. Espina bífida
y anencefalia, que es el cierre del neuroporo anterior, cierre del neuroporo posterior, día 23, día 27, ¿no? Entonces, a estos se les llama nutracéuticos. Son los complementos vitamínicos. Y el primer nutracéutico que se conoce es el ácido fólico. ¿Qué es un nutracéutico? Aquella cosa que no es un alimento, pero es necesario para que yo no tenga enfermedades. Ojo, ese es. Les digo que han cambiado muchos términos. Entonces, si yo me tomo mi pulque diario para tener más leche y estoy amamantando, ¿realmente estaré generando más leche? Porque a algunos les dan pulque, a otras señoras les dan cerveza, a otras les dan, no sé, una paliza, pero algo les dan para que dé leche. Afortunadamente no les ha llegado la condición de que les den Coca-Cola, ¿no? Aunque se la toman. Inhiben bacterias patógenas y vean, aquí viene algo muy interesante, que son las bacterias que generan antioxidantes o que disminuyen la velocidad de oxidación celular. Y esto es muy interesante porque la oxidación celular es aquello que nos genera el proceso de rejuvenecimiento. Y hay personas que si ustedes se toman la foto y dicen, ya dio el viejazo, esa que dio el viejazo, estamos seguros que no está comiendo vegetales, que no consume probióticos. De tal manera que la suplementación con algunas bacterias, por ejemplo, en aquellos que son pacientes con dermatitis atópica, corrigiendo el intestino se disminuye el riesgo de dermatitis atópica. Corrigiendo el intestino se disminuye el riesgo de alergias como rinitis alérgica. Entonces, cuando nosotros hablamos de bacterias, las bifidobacterias, los lactobacillus, y este es específicamente para ustedes, se hizo una relación en donde con quién se podía tener una relación para disminuir la inflamación gingival. Aquellos que consumen de este tipo de bacterias tienen menos impacto en enfermedad parodontal. Y bueno, ahorita Columbia pues acaba de aprovechar esto, ¿no? Y está sacando su producto, el Biop, para poder establecer un tratamiento que ustedes van a aplicar en consultorio y que tienen que ponerlo como si fuera su gel de flúor, lo ponen en su, ¿cómo se llama esta cosa? Cucharilla, bueno, esa cosa que le ponen en los dientes, ahí se le aplica y después tiene que estarlo consumiendo. Me dio mucha risa cuando me comentaban que no sabían todavía si iban a tener efecto sistémico o no, si con las pastillas solamente iban a tener efecto a nivel bucal. Es ilógico. Todos los probióticos tienen efecto sistémico, todos. Entonces, la cantidad de la placa y de la inflamación gingival disminuyen y en los adultos generan una salud bucal mucho mejor. Los lactobacilos, en el caso de los rhamnosus, que se encuentran prácticamente en todas las frutas, aquellos niños que me dicen, no es que no me gusta la fruta, ¿qué comes? Manzana. ¿Y qué más? Manzana. Y no han probado sandía, papaya, kiwi, uvas, porque no les gusta. Y los papás no se las dan. Es que no se la come. Pues dásela 8 veces y a lo mejor te la acepta. Dásela 10 veces y le va a empezar a tomar sabor. Dásela 15 veces. No, es que a la tercera ya no le gusta. Y ese es un problema grave de educación alimentaria. Las bifidobacterias, estas bifidobacterias sí van en productos lácteos, pero para la raza humana los lácteos deben de darse hasta los 5 años de edad. Los únicos que conservan genes para lactosa hasta los 5 años son los del área de Noruega, Finlandia, son los únicos en todo el mundo. En México hasta los 2 años. Entonces, a partir de los 2 años, todos somos intolerantes a la lactosa. Afortunadamente tenemos Alpura para adultos, ¿no? De 40 y más, que es sin lactosa. O sea, le quitan la lactosa, pues el azúcar, le dejan toda la grasa, le dejan todo lo demás y ya, es para que tú la sigas tomando. Dices, bueno, si genéticamente tu cuerpo ya está diseñado para que la dejes de tomar a partir de los 2 años, ¿por qué te la siguen dando? Y es algo muy curioso.
porque a los chiquitos me peleo para que les den leche hasta los 2 años, porque ya les están dando caldito de frijol con tortilla, caldo de pollo, ya todo. No, deben de tomar leche, por eso se llaman lactantes. Después de los 2 años van a ser barbacolleros, pozoleros, lo que sea, pero después de los 2 años, no antes. Pero la abuelita feliz, dice, es que come re bien. Y se acaba todo lo que le doy, sí, pero no crece. No crece y no crece. ¿Cómo funcionan los probióticos? Su mecanismo de acción es que se están peleando con las bacterias, los eliminan mediante una competencia, las ponen, todas las personas que comen bien evacúan con una porción de moco para que sea lubricante y que no pujen y que no les rasgue las venas hemorroidales para que evacúen con sangre. Hay algunos bebés de 6 meses que se ponen morados y cuando evacúan parecen borregos, puras bolitas, y su ano está todo sangrante. ¿Por qué? Porque toma pura leche que lleva muchos caseinatos, y eso estamos hablando de leche de vaca. Algunos adultos siguen igual. Tienen calendario para evacuar. Hoy me toca, 3 días, no me toca, hoy sí me toca, porque son estreñidos. Entonces, todos los que consumen vegetales y probióticos van a tener moco. Y el moco es para que se puedan eliminar las bacterias fácilmente. Aparte de que tienen bacterias antagonistas contra otras cepas. Compiten por los alimentos, generan eliminación de toxinas y sobre todo modifican los receptores con los que nosotros tenemos contacto. Si nosotros controlamos el intestino, prácticamente se cura vías urinarias, tracto respiratorio y piel, controlando el intestino. Entonces, de alguna manera, las sustancias antimicrobianas que nosotros tenemos dependen mucho de nuestro tracto gastrointestinal. Son 6 metros de protección. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de qué hacen, dice, ejercen la acción trófica. ¿Se acuerdan de lo que les dije del trofismo? La acción trófica del enterocito se refiere a que se mantenga esa célula con su capacidad de absorción y reconocimiento. Al tener la capacidad de reconocimiento, va a ser muy difícil que nosotros encontremos pacientes con cáncer con este tipo de protección. Muy difícil. Entonces, tiene un efecto que va en contra de la muerte celular natural o la muerte celular programada. Sabemos que la apoptosis es un proceso de muerte sin inflamación. Entonces, cada vez que nosotros tenemos bacterias que nos están generando, no nos están produciendo inflamación, cosa que no sucede con los que se van al 100% de carne y que siguen con su leche, porque esos generan un montón de procesos proinflamatorios, o sea, óxido nítrico, todo lo que ustedes pueden imaginar que le va a dar en la torre a la célula, es por ese tipo de dieta. Y eso lo vemos muy frecuentemente en los jóvenes, ¿no? Que se dicen tigres. Sí, no, es que a mí dame un corte. Entonces, apenas salió un documental que se llama Cambio Radical, en donde les miden el número de erecciones a los que comen carne contra los que comen vegetales. Vean, se pone interesante el asunto. Cuando nosotros hablamos de esto, las bacterias nos ayudan para disminuir la replicación viral. Y esto es muy interesante porque nos enfermamos menos de virosis. Y aquellos que supuestamente están bien nutridos, fuertes y bien, como decían antes, estamos en una política de salud muy diferente a la de hace 30 años, que era de leche, carne y huevos. ¿Ahora qué es? ¿Cuál es la política? Fruta, vegetales y agua. Esa es la actual. Entonces tenemos que pelear contra una educación de más de 50 años en los adultos que les tocó de leche, carne y huevos, porque eso era lo mejor. ¿Y cuáles son las repercusiones que tenemos después de esos 50 años con nutrición de leche, carne y huevos? Alergias y cáncer. Es lo principal. Entonces ahorita pues, hay que tener un poquito de regreso y ahí hay algunos que se han puesto a estudiar
y aquellos jovencitos que veo muchos por aquí, que se meten a sus dietas paleo, por ahí, ¿verdad? No, era supuestamente lo más crudo y que uno, pero sí, pero antes tenías que corretear a la ardilla, ¿no? No llegarla a comprar, esa es la diferencia. De ir a corretear al animal y matarlo y comérmelo, a que yo llegue, me lo sirvan, lo pida y lo pague. Es muy diferente. Aquí lo que incluye es el ejercicio, cosa que no se hace. El sedentarismo nos está matando gradualmente. En el caso de todavía tenemos 10 minutos y aquí me voy a tardar un poquito. ¿Por qué? Porque este ya es de su área. ¿Sí? Los famosos pick y peck. Esto es una forma bien elegante de ustedes, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es esto? PIC, ¿no? Polímeros intracelulares y polímeros extracelulares. Lo vieron cuando vieron formación de antes se llamaba placa dentobacteriana, ¿no? Ahora ya es microfilm, biopelícula, o sea, todo, sí, si soy medio gringo, biofilm, si soy mestizo, biopelícula. Entonces nos dicen que la saliva tiene una condición muy interesante. La saliva tiene una serie de moléculas y una de ellas, la más importante para la formación de esta biopelícula, es la N-acetilglucosamina. Casualmente es un azúcar. La N-acetilglucosamina, ¿qué es lo que hace? Forma un puente electrónico entre el esmalte, ¿verdad? Esto que está aquí entre lo amarillo y lo café, y las bacterias, porque sabemos que si no existiera la N-acetilglucosamina, no tendríamos ese puente electrónico, porque las bacterias tienen la mayoría una carga negativa, electronegativa, y el esmalte tiene una carga electronegativa. Y sabemos perfectamente que cargas iguales se repelen. Entonces no habría necesidad de cepillo, de hilo, nada, simplemente no se podría pegar la bioplaca. ¿Qué sucede? Pues la saliva, que tiene poco más de 90 funciones, y una de ellas es servir de puente electrostático entre bacterias y esmalte. Esto es una necesidad natural de tener bacterias, ¿verdad? Y que afortunadamente Chabelo decía que cepíllate 3 veces al día. Y ya después sus estudios en sus libros de formación de biopelícula, ¿qué les dice? Que la biopelícula organizada se forma en 4 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me cepillo cada 8 horas, tengo 2 diferentes biopelículas en ese periodo. Ya se murieron unas y ya están otras colonizando mis surcos gingivales, mi lengua, mis carrillos, mis dientes. ¿Qué sucede entonces? Que yo tengo mis polímeros intracelulares, que ¿cuáles son? Como el azúcar, y me como ese azúcar y voy a empezar a producir algo como ácidos, alcoholes, y voy a generar también excretas. Por eso digo que ustedes son muy elegantes. Yo esto les digo pipí, popó bacteriana. Sí, o sea, la bacteria come y tiene que evacuar. No se va al baño ni nada. O sea, ¿y dónde está? Ahí evacúa, y a esas evacuaciones ustedes les llaman polímeros extracelulares, que son levanas, dextranas, butanas y glucanas. Cuando ustedes vieron la bioquímica de la formación de la biopelícula, les dijeron, dextranas y glucanas sirven para alimentar a las bacterias. Levanas y mutanas sirven para la adhesión de las bacterias. Y hay una forma muy interesante, porque las mutanas y las levanas, son beta-glucosas. Ustedes, cuando pasaron por esa área de bioquímica, veían que era el enlace beta 1,3 o beta 1,4. Ya cuando me dicen beta, aquí está, mírenlo. Este es una glucosa. Ahí está el hexágono, 1, 2, 3, 4. Y vean, este carbono lo voy a poner hacia arriba. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está, clarísimo. Entonces, este carbono que va hacia arriba es una forma de glucosa beta. ¿Qué diferencia hay? Vamos a poner la otra glucosa acá. Vean, ahora este está para abajo. Este es un alfa. ¿Qué diferencia hay entre alfa y que tenga un palo para abajo y un palo para arriba? ¿Qué será? El que la forma beta es insoluble al agua y la forma alfa es soluble al agua.
El humano solamente degrada formas de glucosa alfa. No tenemos beta. Entonces, cuando comemos verdolagas en carne de puerco en salsa verde, vamos al baño y salen las verdolagas, porque son beta, no las podemos digerir. ¿Se acuerdan de los niños que platicamos que comían papel? Las bacterias sí pueden digerir las formas beta y entonces producen energía. De eso viven esos niños. Pero nosotros no. Si comimos carne de puerco con verdolagas en salsa verde, quiere decir que puedo tener otro tipo de menú. Entonces, ¿qué sucede? Que estas, al ser insolubles en agua, la autoclisis no funciona. ¿La autoclisis qué es? La limpieza natural en la forma de la producción de la saliva, si es parotidia, porque la parotidia lleva 90% de agua, pero si es sublingual o submandibular, el porcentaje de agua se reduce considerablemente. En las mañanas cuando se levantan o nos levantamos, ¿a qué sabe la boca? ¿Sabe feo? ¿Amarga o dulce? Pues ¿qué? Pues porque es saliva sublingual. Y es amarga, espesa, pegajosa, hasta me quito las cosas que tengo ahí, porque es muy amarga. Y cuando hablamos a qué es nuestro aliento, pues vete a lavar la boca, ¿no? Háblame de perfil, porque horrible. Entonces, las salivas condicionan el tipo de bacterias que vamos a tener, pero además del tipo de salivas, también lo que comemos. Si sabemos que los polímeros extracelulares me están generando mayor adhesividad acá, ¿qué hace un probiótico? Disminuye la adhesividad, lo hace más resbaloso e impide que se peguen las bacterias. Es fácil de entender. En tanto, ¿qué pasa con los polímeros intracelulares? Los ácidos grasos de cadena corta, los alcoholes, el gas porque ustedes como endoperioncistas saben que se hacen las bolsas frecuentemente y las bolsas son por la producción de gas bacteriano. Entonces, ¿qué sucede? Que estos son los polímeros intracelulares, pero esos polímeros solamente van a salir cuando la bacteria muere. Para muchas personas consideran que los polímeros intracelulares se están produciendo todo el tiempo. No, es cuando la bacteria se está muriendo. Recuerden que la bacteria tiene una curva de crecimiento que se da en horas. Y las bacterias con las que nos despertamos a las 6 de la mañana, ahorita ya se murieron. Ya no tenemos, ya son otras. Entonces, si yo me tomo un probiótico, el probiótico me va a durar lo que viva la bacteria. Por eso es importante cambiar el estilo de vida y comer aquello que lleva bacterias, esto es los vegetales y las frutas. Esa es la diferencia. Cuando hablo de ácidos grasos de cadena corta, me refiero a los antiinflamatorios y específicamente los derivados de los azúcares, que son los ácidos láctico, propiónico, acético y butírico. Y entonces cuando ustedes ven a sus pacientes con movilidad dental, sangrado gingival, apestosis, ¿por qué no fueron antes a verlos? ¿Por qué? ¿Cuándo es cuando el paciente va con ustedes? Pues ¿y por qué no le duele? Si está sangrando. ¿Por qué no le duele? Es un proceso crónico. No, doctora, porque tiene una fábrica de fármacos. Tiene ácido propiónico y esa cosa produce ibuprofeno, naproxeno. Tiene ácido acético, que es un antiinflamatorio natural, que la abuelita nos decía, mete tu mano en agua caliente para que se te desinflame. Tenemos ácido butírico y eso nos quita el dolor rapidísimo. O sea, estos son fármacos. ¿Y estos de dónde salieron? De los azúcares. Los azúcares se transforman en ácidos grasos, estos ácidos grasos se transforman en fármacos. Y entonces, cuando mandamos ibuprofeno, estamos dando un derivado del ácido propiónico. Cuando mandamos naproxeno, del ácido propiónico. Ácido acetilsalicílico, de un derivado de salicilatos. Sí, por ahí alguien usaba en algún momento de la moda de la odontología, se ocupó mucho el clonixinato de lisina.
¿verdad? Y ahorita ya no es, ya pasó de moda, ya no lo mando, porque si no, ¿ya está regresando? Ah, miren, ya está regresando muchas cosas, ¿no? Sí, ya están regresando. Entonces, por eso el paciente no va. ¿Y qué pasa cuando le hacen ustedes su profilaxis, no hacen todo su protocolo de higiene bucal y lo tienen hasta que ferulizar para que no se le caigan los dientes? Les está hablando por teléfono porque le duele. Oiga, cuando yo no fui con usted no me dolía, y ahora que voy ya me duele. ¿Qué mandan? Pues tendrán que mandar algo que sustituya lo que sus bacterias estaban produciendo en forma natural, pero en condición inflamatoria. Ojo, aquí era en un proceso inflamatorio, y bien dijo usted, doctora, crónico. Y le voy a decir por qué no sirve el ibuprofeno en el caso de la inflamación crónica. Que hubiera tenido... ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Vea, cascada del ácido araquidónico. COX-1, COX-2. Prostaglandinas, tromboxano A2. Inflamación aguda. Ácido araquidónico, leucotrienos, radicales libres, ¿sí? Superóxidos, y tenemos los leucotrienos, inflamación crónica. ¿En dónde actúan los AINES? ¿En la inflamación aguda o en la inflamación crónica? Son inhibidores de la COX, ¿no? Entonces están de este lado. ¿Dónde está el ibuprofeno? De este lado. Y las enfermedades parodontales en un 80% son crónicas. ¿Qué deberían de estar dando? Antileucotrienos. ¿Cuáles son los antileucotrienos? ¿Sí conocen alguno? Y ahí entonces encontramos un problema grave de fondo en la formación. Porque si tenemos inflamación, todos, hasta los ortopedistas, en una artrosis degenerativa en pacientes de 60 o 70 años, mandan ibuprofeno. Oye, pero si la inflamación está producida por leucotrienos, ¿por qué le estás mandando un inhibidor de COX cuando la producción es de leucotrienos? Ojo. Entonces, acá podemos dar todo lo que ustedes quieran de AINES, todo. Cuando sea inhibidores de COX, porque estamos hablando de inflamación aguda. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de inflamación crónica? Pues tenemos que dar celecoxib, tenemos que dar montelukast, safirlukast, pranlukast. El problema es que esto no se difunde. Y entonces muchas veces nos vapulean porque la profesionalización de lo que hacemos está mal. ¿Sí se entiende? O sea, sí. De alguna manera, entonces, nuestras condiciones de desarrollo humano con las bacterias nos dan salud, enfermedad. Y que las bacterias que nosotros podemos contribuir a su desarrollo dependen de lo que comemos. Se sugiere que tengamos una comunión entre lo que comemos y las bacterias que nosotros vamos a desarrollar. Es muy importante. Y entonces establecer qué es lo que nosotros queremos comer. Porque a partir de ahí es la salud que vamos a tener dependiente de nuestras bacterias. Entonces la relación bucal con las bacterias es altísima porque es el inicio del reconocimiento del tracto gastrointestinal para todas aquellas enfermedades. Y ustedes son los que son responsables de nuestra salud bucal. Entonces aquí es muy interesante. O sea, no hago de menos que no sepamos la teoría de Miller de 1894, la teoría citogénica, pero que no se nos olvide la teoría de 1972, inmunológica, en donde hay un antígeno de la caries que es el HLA-DRW6, y que el paciente que no tiene ese antígeno, aunque no se lave la boca, no tiene caries. Y ustedes se los han encontrado muchas veces. Comen mal, se cepillan mal, se hacen todo mal,
tienen malformaciones anatómicas y no tienen caries. Ay, ¿por qué? Pues porque no tiene el antígeno. Estamos hablando de inmunología, no de bioquímica básica de acidificación, que es la teoría de Miller. ¿Sí? Entonces, no sé, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o duda, por favor. Doctor, por ejemplo, cuando vemos entonces los pacientes, podríamos también, aparte de trabajados, avisados, todo lo demás, sí, irnos un poquito en cuanto a la nutrición de esos pacientes, ¿no? Siempre. De preguntarles, oiga, qué come, qué consume, ¿no? Verlos y cambiarles un poquito la dieta para que obviamente les ayude a su salud. Sí, doctor, aquí es muy interesante porque en México, si usted dice vegetales, la mamá piensa en caldo de verduras. Si dice, no, es que tiene que, está enfermo, ¿qué le vamos a hacer? No, pues vamos a darle verduras. Y piensan vegetales al vapor. O sea, yo veo vegetales al vapor y ya. O sea, los vegetales son tan versátiles que se pueden preparar en tantas cosas, con diferentes sabores, condimentos y todas las especies que pudieran tener, como para estarse enfrascando en zanahorias, papas y chícharos al vapor con poca sal. Sí, ayer estaba leyendo algo muy interesante, me dio mucha risa. Dieta completa del seguro, 2 chayotes. Hiposódica, chayotes sin sal. Sí, si es hiposódica son los mismos 2 chayotes, pero sin sal. Y luego, debe de ser restringida, un chayote. Y luego debe ser líquida, chayote molido. O sea, ¿por qué enfrascarse en un solo alimento cuando tenemos una gama de alimentos riquísima? Entonces, ese es un problema. Y la mala indicación de la alimentación, por ejemplo, si ustedes saben que, a mí me dice mi dentista, que es mi esposa, no comas dulces porque se te van a caer las incrustaciones, ok. No comas cacahuates porque se te, ok. Entonces me tiene una restricción de cosas, pero no me dice, come esto. ¿Por qué? Porque no tenemos esa formación. O sea, ¿qué es lo que me va a hacer bien? ¿Y qué es lo que me va a hacer mal? Y entonces, para tener algo bueno, sé que frutas y verduras crudas es lo mejor. Crudas, no cocidas. Y hay gente que conozco que no ha comido un champiñón crudo en su vida. ¿Cómo crudo? Me voy a enfermar. Y entonces nos vamos a la teoría de la higiene, que tenemos que matar a las bacterias. Entonces por eso se cocina. Ojo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Los jabones antibacterianos. Pues es que depende mucho, ¿no? Depende mucho de qué es lo que quiero matar. ¿Sí? Les agradezco mucho su atención y bueno, seguimos en contacto. Gracias.